¿Qué tal están? Bienvenidos. En esta conferencia o ponencia que he titulado Filosofía y Mundo Digital voy a exponer algunas cuestiones que creo que son de interés. La pregunta por el impacto de la filosofía en el mundo actual no es una cuestión simplemente académica, sino profundamente existencial, cultural y política. En un contexto dominado por la digitalización, la aceleración tecnológica y la fragmentación de la atención, parecería que la filosofía ocupa un lugar marginal, desplazada por saberes técnicos, por la inmediatez informativa y por una cultura orientada al rendimiento. Sin embargo, esa aparente pérdida de centralidad puede interpretarse también como un síntoma. Precisamente cuanto más se cuestiona su utilidad, más necesaria se vuelve. La filosofía no es un lujo intelectual, sino una dimensión constitutiva de la vida humana, porque allí donde el ser humano se pregunta por el sentido, por la verdad, por el bien y por su propio destino, allí está operando ya filosóficamente. Filosofía y mundo digital, crisis o transformación. Vivimos en un entorno caracterizado por la hiperconectividad, la circulación masiva de información y la constante estimulación sensorial. Las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial moldean decisiones y relaciones afectivas. En este contexto, la lectura reflexiva parece ceder ante el consumo rápido de contenidos fragmentarios. La filosofía, que exige atención, concentración y profundidad, parece desentonar en una cultura dominada por la inmediatez. Pero la filosofía no desaparece, se transforma. Surgen nuevas formas de divulgación filosófica, nuevos espacios de debate, nuevas maneras de hacer accesibles ideas complejas a públicos más amplios. La filosofía debe seguir ejerciendo una función crítica y orientadora en medio de las nuevas condiciones culturales. El riesgo real no es la desaparición de la filosofía, sino su trivialización. Cuando el pensamiento se reduce a eslóganes, cuando la reflexión se sustituye por opiniones rápidas, se empobrece la experiencia humana. Aquí la filosofía cumple una función insustituible: resistir la superficialidad, cultivar el pensamiento riguroso y ofrecer marcos de interpretación que permitan comprender la complejidad del mundo contemporáneo. En lo relativo a la tradición española y el realismo existencial, resulta iluminador recordar la labor de la llamada Escuela de Madrid, encabezada por José Ortega y Gasset, junto a figuras como Julián Marías, Manuel García Morente y José Gaos. Estos pensadores supieron situar la filosofía en diálogo con la vida concreta, con la historia y con las circunstancias culturales de su tiempo. Ortega formuló una idea decisiva: yo soy yo y mi circunstancia. Esta afirmación concuerda con mi realismo existencial, que no se pierde en abstracciones, sino que parte de la vida concreta. En realidad, la filosofía no es un simple ejercicio teórico, sino una interpretación radical de la existencia. El ser humano es un proyecto que se construye en diálogo con su mundo. Julián Marías profundizó en esta línea al desarrollar una antropología filosófica centrada en la persona como realidad vital y biográfica. La filosofía proporciona categorías para comprender el transcurso de la vida sin caer en el relativismo absoluto. Filosofía accesible y académica. En efecto, es lo necesario. Es cierto que existen distintos niveles de complejidad en el pensamiento filosófico. Hay autores que han sabido o querido expresarse de manera más cercana al gran público, como Ortega y Unamuno, cuya obra combina profundidad existencial y estilo literario accesible. Frente a ellos, encontramos sistemas filosóficos de gran densidad conceptual, como los de Kant, Hegel, Fichte, Schelling, etc. La dificultad no implica inutilidad. El pensamiento abstracto permite alcanzar niveles de rigor que luego pueden influir en la cultura general. Sin Kant, por ejemplo, sería imposible comprender adecuadamente el desarrollo posterior de la ética o de la teoría del conocimiento. Sin Hegel no se entenderían muchas corrientes filosóficas contemporáneas, desde el marxismo hasta ciertas formas de hermenéutica. El desafío actual consiste en tender puentes entre la filosofía académica y la sociedad. No se trata de simplificar hasta la banalidad, sino de traducir sin traicionar. La filosofía puede dialogar con el gran público sin renunciar a su exigencia crítica. Filosofía y teología, un tronco común. Históricamente, la psicología formó parte de la filosofía. Fue a finales del siglo XIX cuando comenzó a constituirse como disciplina autónoma, especialmente con Wundt, que impulsó la psicología experimental. Sin embargo, la separación nunca fue absoluta. Las preguntas fundamentales sobre la conciencia, la identidad personal, la libertad o el sentido de la vida siguen teniendo una dimensión filosófica.
La psicología puede describir procesos mentales, pero la pregunta por el significado último de estos procesos remite a la reflexión filosófica. Hay disciplinas, como la neurociencia actualmente, que plantean cuestiones que trascienden lo puramente empírico, qué es la conciencia, es reducible a procesos neuronales, etc. Estas preguntas requieren un diálogo entre ciencia y filosofía. Existencialismo, hermenéutica y fenomenología. En el panorama actual, corrientes como el existencialismo, la fenomenología y la hermenéutica han adquirido una renovada relevancia. El existencialismo subraya la libertad y la responsabilidad del individuo, algo que impacta filosóficamente. La fenomenología describe la experiencia tal como se da. La hermenéutica crítica, en particular, resulta especialmente adecuada para el mundo actual, donde la información circula de manera masiva y donde las narrativas compiten por imponer su visión del mundo. Comprender no es simplemente recibir datos, sino interpretarlos en un horizonte de sentido. La filosofía ayuda a tomar conciencia de esos horizontes y a someterlos a examen. La filosofía afirma, por tanto, la posibilidad de una vida auténtica. Ética, bioética y desafíos del siglo XXI. Uno de los ámbitos donde el impacto de la filosofía es más evidente es la ética. La reflexión filosófica es necesaria en relación con los interrogantes que plantea el uso de la inteligencia artificial. En cuanto al transhumanismo, que propone la mejora del ser humano, suscita debates sobre la identidad, la dignidad y los límites de la intervención técnica y tecnológica en la vida humana. De hecho, la bioética se convierte en un espacio privilegiado de diálogo entre ciencia, filosofía y sociedad. La filosofía no ofrece respuestas cerradas, pero sí proporciona criterios, categorías y marcos de deliberación. En este sentido, su impacto es evidente y profundo y duradero. Filosofía como autoconocimiento y realización personal. Más allá de su dimensión social y política, la filosofía tiene un impacto íntimo y existencial. Desde la antigüedad ha sido entendida como una forma de vida y lo sigue siendo. No se trata solo de saber más, sino de vivir mejor. La filosofía enseña a pensar críticamente, a refutar falsas ideas y a examinar creencias. En un entorno saturado de información, esta capacidad crítica es esencial. Pero además, la filosofía invita al autoconocimiento. Preguntarse quién soy, qué quiero, qué sentido tiene mi vida, no es un ejercicio inútil, sino el núcleo de la experiencia humana. En realidad, una filosofía hermenéutica, existencial y humanista como la que propongo es una invitación a interpretar la propia vida con profundidad y descubrir posibilidades, asumiendo también responsabilidades. En este sentido, perseguir los propios sueños no es simplemente un acto de voluntad, sino una tarea de comprensión. La filosofía ayuda a discernir entre deseos superficiales y aspiraciones auténticas. Permite articular un proyecto vital coherente, integrando razón, emoción y acción. Vigencia y necesidad de la filosofía. Lejos de ser un saber superado, la filosofía sigue siendo una dimensión constitutiva de la cultura y de la vida personal. En el mundo digital su papel puede parecer menos visible, pero es más necesario que nunca. Donde se cuestiona el sentido, donde se debaten valores, donde se interpretan experiencias, la filosofía siempre está presente. El reto consiste en mantener su rigor sin aislarla en círculos cerrados, en dialogar con la ciencia sin diluirse en ella, en aprovechar los medios digitales sin sucumbir a la superficialidad, en formar personas capaces de pensar por sí mismas. Todos llevamos un filósofo dentro que se puede expresar de forma entendible y clara. La filosofía no compite con la tecnología, la orienta. No sustituye a la psicología, la fundamenta. No se opone al progreso, lo interroga. Y sobre todo, no es un saber externo a la vida, sino una forma de asumirla con lucidez. El ser humano es buscador de verdad y sentido. Enseñanza de la filosofía sin aulas. Enseñar filosofía de forma no presencial constituye hoy uno de los fenómenos culturales más significativos de nuestro tiempo. Durante siglos, el espacio privilegiado de la reflexión filosófica fue la academia, la escuela, la universidad, el seminario especializado. Sin embargo, en el contexto digital actual, la filosofía ha comenzado a habitar otros territorios. Plataformas abiertas, redes sociales, canales audiovisuales y formatos sonoros como los de la radio o podcast que han transformado radicalmente el modo en que se produce, se transmite y se recibe el pensamiento filosófico y la acción de debatir e interpretar la realidad. Este proceso
representa, sin duda, una oportunidad histórica para revitalizar la filosofía y ampliar su alcance de manera extraordinaria y nunca vista. La democratización del acceso a la filosofía. Plataformas como YouTube y otras redes sociales permiten que millones de personas accedan gratuitamente a conferencias, cursos, debates, presentaciones de libros, publicación de artículos, etc. Lo que antes estaba restringido a auditorios universitarios o publicaciones especializadas, hoy puede ser escuchado y visto desde cualquier lugar del mundo. Este fenómeno no implica la desaparición del rigor, sino la ampliación del público. Profesores, investigadores, divulgadores y escritores han encontrado en estos medios un canal eficaz para contextualizar autores y acercar tradiciones filosóficas a todo el público a nivel mundial. Incluso es accesible de modo gratuito Internet Archive, que es un repositorio de millones de libros, textos, etc. La posibilidad de acceder a contenidos en distintos idiomas, por ejemplo, en español o inglés, amplía aún más el acceso a la filosofía, algo que ya funciona en YouTube, que ofrece los vídeos en español e inglés según se prefiera. De este modo, los ciudadanos de países como Estados Unidos o Reino Unido pueden recibir con facilidad producciones elaboradas en el ámbito hispanohablante y viceversa. La presentación pública de libros y debates. Un autor puede presentar su obra ante un público potencialmente global y generar debates que trascienden el espacio físico. De esta forma se humaniza la filosofía. El público puede ver y escuchar a los autores, comprender el contexto en que escriben y captar matices que no siempre se perciben en el texto escrito. Esto mismo sucede con los filósofos o los profesores de filosofía. Esto representa una transformación del espacio público intelectual. La filosofía vuelve a ocupar un lugar visible en la conversación social. Una tarea interminable. En efecto, la tarea de la filosofía es interminable, es indudable. Mientras exista el ser humano, existirán preguntas últimas. Mientras haya incertidumbre, conflicto, cambio y esperanza, habrá necesidad de reflexión. El desafío consiste en mantener un equilibrio, aprovechar la potencia de los medios digitales sin caer en la trivialización, fomentar la lectura profunda sin despreciar los formatos accesibles, promover el debate abierto sin renunciar al rigor argumentativo. La filosofía no es solo un conjunto de teorías, sino una actitud ante la vida, la de quien no se conforma con lo inmediato, de quien busca comprender, de quien desea vivir con mayor plenitud y profundidad. Mientras esta actitud siga viva, la filosofía seguirá encontrando caminos, también digitales, para seguir iluminando la existencia humana. El impacto real de la filosofía. En el ámbito filosófico, cuando se afirma que vivimos una pérdida de valores, no se trata simplemente de una expresión retórica o nostálgica, sino de la constatación de una profunda crisis normativa, conflictos bélicos, polarización política, desigualdades económicas extremas, deterioro del tejido social y desafíos tecnológicos sin precedentes que ponen en cuestión los fundamentos mismos de nuestras sociedades. Es necesario repensar los principios que deben orientar la convivencia humana. El impacto de la filosofía en la política no consiste en ofrecer soluciones mágicas, sino en proporcionar criterios normativos sólidos y en mantener viva la conciencia crítica. Donde se discute la justicia, la igualdad, la libertad o la dignidad, la filosofía está actuando. En tiempos de crisis y transformación acelerada, la tentación puede ser reducir la política a mera gestión técnica o lucha de intereses. La filosofía recuerda que toda organización social presupone valores y que deben someterse a examen racional. La creciente digitalización de la enseñanza. La educación atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia. La digitalización de las formas de enseñar no es algo pasajero ni un fenómeno superficial, sino un camino que afecta a la manera en que se transmite el conocimiento, se organiza el aprendizaje y se construye la relación entre docentes y estudiantes. En España, así como en la comunidad hispanoamericana, este proceso se ha acelerado notablemente en los últimos años, al igual que en el resto del planeta. Sobre todo si se piensa en lo que ocurrió en estos últimos años, especialmente a partir de la pandemia del COVID-19. La pandemia como punto de inflexión. Durante la crisis sanitaria mundial, millones de estudiantes pasaron de la enseñanza presencial a la virtual en cuestión de semanas. Este cambio abrupto reveló tanto las posibilidades extraordinarias de la educación digital como sus limitaciones.
Por un lado, permitió garantizar la continuidad educativa mediante plataformas virtuales, videoconferencias, envío digital de tareas y materiales multimedia. Por otro, evidenció desigualdades tecnológicas, problemas de atención y carencias formativas. Sin embargo, más allá de la emergencia, la digitalización dejó de ser una solución provisional para convertirse en una dimensión estable del sistema educativo. Digitalización de los centros educativos. En la actualidad, cada vez son más los colegios e institutos que incorporan pizarras digitales, plataformas educativas, recursos audiovisuales y multimedia, podcasts y vídeos educativos, evaluaciones digitales, comunicación por correo electrónico y mensajería institucional. Este entorno digital no sustituye completamente la enseñanza tradicional, pero la complementa y la transforma. La clase magistral convive ahora con materiales interactivos, foros virtuales y contenidos audiovisuales que enriquecen la experiencia de aprendizaje. Ventajas de la enseñanza digital. Flexibilidad y personalización. El estudiante puede revisar contenidos a su propio ritmo, los vídeos pueden pausarse y repetirse, los materiales digitales permiten adaptaciones específicas según nivel y necesidades, etc. El acceso inmediato al conocimiento es evidente, ya que Internet ha democratizado el acceso a bibliotecas, cursos, conferencias y recursos académicos de todo el mundo. En lo relativo a la inclusión educativa, es posible que personas con movilidad reducida o que viven en zonas rurales puedan acceder a la educación a distancia. En cuanto al desarrollo de competencias digitales, la alfabetización tecnológica se ha vuelto imprescindible en el mercado laboral actual. Además, el feedback digital puede ser inmediato mediante correcciones automáticas o tutorías online. Respecto a los desafíos y problemas pendientes son diversos. La brecha digital es uno de ellos, ya que no todos los estudiantes disponen de dispositivos adecuados o conexión estable a Internet. Por otra parte, el entorno digital puede favorecer la distracción si no existe disciplina y motivación. Muchos profesores han tenido que adaptarse rápidamente sin preparación previa. El consumo rápido de contenidos puede reducir la profundidad reflexiva. El futuro. ¿Educación totalmente digital? Es posible que en las próximas décadas aumente significativamente la enseñanza híbrida o la completamente digital. Ya existen universidades a distancia consolidadas y sistemas de formación online plenamente funcionales. Además, la inteligencia artificial promete impulsar una educación más personalizada con análisis del progreso individual y adaptación automática de contenidos. No obstante, es difícil imaginar la desaparición total de la enseñanza presencial. Creo que no sucederá. La interacción humana directa sigue siendo fundamental para el desarrollo social, emocional y crítico del alumnado. Estamos, de todas formas, ante un cambio irreversible. La digitalización educativa no es simplemente una herramienta técnica, sino una transformación cultural profunda. Bien implementada, puede mejorar la calidad, equidad y alcance de la educación. Mal gestionada, puede aumentar desigualdades y superficialidad. El reto consiste en integrar tecnología y humanismo pedagógico, manteniendo el pensamiento crítico, la profundidad intelectual y el contacto humano como pilares esenciales. La difusión de la filosofía en la radio. La radio ha desempeñado desde su aparición a comienzos del siglo XX una función cultural de primer orden. Ha sido un medio de comunicación capaz de atravesar fronteras geográficas, sociales y económicas, llegando a públicos que difícilmente accedían a otros canales. En el ámbito de la filosofía su papel ha sido particularmente relevante, aunque a veces no suficientemente reconocido. La radio ha permitido que ideas complejas, debates intelectuales y reflexiones profundas salgan del espacio académico y entren en la vida cotidiana de millones de personas. En el mundo hispanohablante, esta labor adquiere una dimensión especial, ya que el idioma compartido facilita una circulación amplia y diversa del pensamiento. La filosofía, tradicionalmente vinculada a la lectura pausada de libros y a la discusión en aulas universitarias, encuentra en la radio un medio distinto pero complementario. La palabra hablada tiene una fuerza singular. La voz transmite matices, emociones, énfasis, ironías y silencios que enriquecen la comprensión de los conceptos.
Cuando un filósofo o divulgador expone una idea en la radio, no solo comunica un contenido intelectual, sino también una actitud ante el pensamiento, una manera de razonar y de interrogar la realidad. Esto convierte a la radio en un instrumento pedagógico de gran valor. A nivel mundial, diversos programas culturales han contribuido a difundir la filosofía entre públicos amplios. En el ámbito hispanohablante, la radio ha sido un espacio de encuentro entre tradición y modernidad, entre pensamiento clásico y problemas contemporáneos. Países hispanoamericanos y España han contado con programas dedicados a la filosofía y a la divulgación de la misma. En España, la radio pública y la UNED han desempeñado una función relevante al ofrecer contenidos que no siempre encuentran espacio en medios comerciales. En este contexto, iniciativas como Radio Sofando de México representan un fenómeno significativo. Cuando un proyecto radiofónico se dedica específicamente a la difusión filosófica, está contribuyendo a democratizar el acceso al pensamiento y a la argumentación y la interpretación. La filosofía deja de ser el patrimonio exclusivo de especialistas y se convierte en una conversación abierta. La radio crea comunidad. Oyentes de distintos países pueden escuchar las mismas reflexiones, participar mediante mensajes o comentarios y sentirse parte de un espacio común de búsqueda intelectual. Uno de los grandes valores de la radio es su accesibilidad. No exige necesariamente una atención visual constante. Puede escucharse mientras se camina, se conduce o se realizan tareas cotidianas. Esta característica facilita que la filosofía se integre en la vida diaria. El pensamiento no queda relegado a momentos formales de estudio, sino que acompaña la existencia ordinaria. En cierto modo, la radio devuelve a la filosofía su carácter originario de diálogo vivo. Además, la oralidad favorece un estilo más cercano y menos académico. Muchos oyentes pueden sentirse intimidados por textos filosóficos densos, pero encuentran más accesible una conversación radiofónica. La explicación oral permite reformular conceptos, ofrecer ejemplos concretos y utilizar un lenguaje más directo. Esto no implica banalización, sino adaptación comunicativa. La radio puede mantener rigor intelectual y al mismo tiempo claridad expresiva. En el mundo hispanohablante, la unidad lingüística constituye una ventaja enorme. Un programa emitido desde España puede ser escuchado en América Latina y viceversa. Esta circulación favorece el intercambio de perspectivas culturales diversas dentro de una misma lengua. La filosofía adquiere así una dimensión verdaderamente transnacional. Las preocupaciones éticas, políticas o existenciales encuentran resonancia en contextos diferentes, enriqueciendo el debate. La aparición del formato podcast ha supuesto un avance extraordinario también en esta dinámica. Si la radio tradicional ya tenía un alcance amplio, el podcast multiplica sus posibilidades. Permite escuchar los programas en cualquier momento, descargar episodios, crear archivos personales y compartir contenidos fácilmente. La filosofía se libera de la rigidez horaria, de la emisión en directo y se adapta a los ritmos individuales. Esta flexibilidad favorece una mayor profundidad en la escucha. El podcast también facilita la creación de contenidos especializados. Mientras que la radio convencional suele estar sujeta a parrillas y limitaciones de tiempo, el podcast puede dedicar 1 hora o más a un solo tema filosófico sin interrupciones. Esto permite desarrollar argumentos con mayor detalle, entrevistar a expertos y explorar cuestiones complejas con calma. La extensión temporal se convierte de esta forma en aliada del pensamiento. Otro aspecto fundamental es la permanencia. Un programa radiofónico tradicional podía perderse si no se escuchaba en el momento de su emisión. El podcast, en cambio, crea un archivo accesible a largo plazo. La filosofía difundida no se desvanece, queda disponible para generaciones futuras de oyentes. Se construye así una memoria sonora del pensamiento. La radio y el podcast también fomentan la interacción. Muchos programas reciben preguntas, comentarios y sugerencias de los oyentes. Este diálogo amplía el alcance formativo, ya que permite responder a inquietudes reales y adaptar los contenidos a las necesidades del público. La filosofía se convierte en una conversación participativa. Desde una perspectiva pedagógica, la radio filosófica contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Escuchar debates argumentados, análisis rigurosos y exposiciones coherentes entrena la capacidad de razonamiento. En sociedades saturadas de información fragmentaria y superficial, estos espacios ofrecen profundidad y reflexión pausada. La radio puede convertirse en un antídoto contra la banalización del discurso público. Asimismo, la radio filosófica cumple una función ética y cívica.
Al abordar cuestiones como la justicia, la libertad, la dignidad humana o la responsabilidad social, promueve una ciudadanía más consciente. En contextos de polarización política y desinformación, la reflexión filosófica difundida por medios accesibles contribuye a elevar el nivel del debate público. Es importante subrayar que la radio no sustituye al libro ni a la enseñanza formal, más bien actúa como puente, puede despertar el interés por la lectura, motivar la investigación personal y orientar hacia autores y obras concretas. Muchos oyentes descubren pensadores gracias a programas radiofónicos y luego profundizan por su cuenta. La radio se convierte así en puerta de entrada al estudio y a la investigación sistemática. En el caso específico del mundo hispanohablante, la radio filosófica puede fortalecer la identidad cultural compartida. Al difundir el pensamiento de autores españoles y latinoamericanos, contribuye a reconocer la riqueza intelectual propia, no solo la tradición europea clásica. Se genera un espacio de diálogo entre corrientes diversas, desde el existencialismo hasta la filosofía política contemporánea. La tecnología digital ha ampliado aún más estas posibilidades. La integración de redes sociales permite anunciar programas, compartir fragmentos y generar comunidades virtuales alrededor de la filosofía. La radio ya no es un medio aislado, sino parte de un ecosistema comunicativo más amplio. El pensamiento circula con mayor rapidez y alcance. Sin embargo, también existen desafíos. La abundancia de contenidos puede dispersar la atención. La calidad debe mantenerse como criterio fundamental. La divulgación filosófica requiere preparación, rigor y responsabilidad. La facilidad técnica para producir podcasts no garantiza profundidad conceptual. Por ello, proyectos serios y comprometidos adquieren un valor especial. En definitiva, la función de la radio en la extensión de la filosofía es múltiple. Democratiza el acceso al pensamiento, crea comunidad intelectual, fomenta el diálogo intercultural y fortalece el espíritu crítico. En el mundo hispanohablante, esta labor tiene un alcance particularmente amplio gracias a la comunidad lingüística compartida. La incorporación del formato podcast ha potenciado aún más este impacto, ofreciendo flexibilidad, permanencia y especialización. La filosofía encuentra así un medio adaptado a los ritmos actuales sin perder su profundidad esencial. Por otra parte, la tarea continua de las plataformas digitales en las 2 últimas décadas ha transformado radicalmente el ecosistema de la comunicación. Entre todas ellas, YouTube ocupa un lugar privilegiado por su versatilidad, su alcance global y su capacidad de adaptación a distintos dispositivos. Una de sus grandes ventajas es precisamente esa. Los vídeos pueden visualizarse en ordenadores, teléfonos móviles, tabletas y televisores inteligentes. Esta multiplicidad de pantallas convierte a YouTube en una plataforma híbrida que reúne características propias de la televisión tradicional y del consumo digital bajo demanda. No es simplemente una página web de vídeos, sino un entorno audiovisual global que compite directamente con los medios convencionales. El hecho de que los contenidos puedan verse en televisores abre posibilidades extraordinarias. Durante décadas la televisión fue el centro de entretenimiento e información en los hogares. Hoy muchas personas utilizan sus televisores no para ver cadenas generalistas, sino para acceder a YouTube, plataformas de streaming o contenidos a la carta. Esto implica un cambio cultural profundo. El espectador ya no depende de una programación fija, sino que elige activamente qué ver, cuándo verlo y cuánto tiempo dedicarle. La lógica de la programación lineal se ve sustituida por la lógica de la selección personalizada. En Estados Unidos y en otros países del mundo se observa una tendencia clara. Buena parte de la juventud consume más contenido en YouTube que en cadenas tradicionales de televisión. Este fenómeno no se limita a adolescentes, también alcanza a adultos que encuentran en la plataforma mayor diversidad temática, mayor libertad de formatos y una oferta prácticamente ilimitada. El modelo de creador independiente, capaz de generar contenido específico y construir comunidades en torno a intereses específicos, ha cambiado el mapa mediático también. Por otra parte, y resumiendo un poco lo que estoy diciendo, quiero insistir en que una de las grandes ventajas de la filosofía es que se interesa por todo. Pero, a modo de cierre, creo que conviene recordar que la filosofía no pertenece únicamente al ámbito académico, sino que puede y debe dialogar con la sociedad. Los medios audiovisuales ofrecen hoy realmente oportunidades extraordinarias para acercar las cuestiones filosóficas a públicos más amplios. Esta es la apasionante tarea a seguir realizando. En los próximos años, con los avances de la IA, se abren más posibilidades que causarán asombro. Pero la filosofía surgió con la admiración ante la realidad y el universo y se sigue abriendo a un nuevo mundo
si se piensa, por ejemplo, en la genética sintética y en otros desarrollos posibles de la ingeniería genética para ralentizar, por ejemplo, el envejecimiento y curar enfermedades. Otra posibilidad también de la filosofía a través de los medios es, por ejemplo, compartir vídeos, por ejemplo, en 10 plataformas, para de esa manera extender más la difusión de los contenidos filosóficos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos los que me están viendo y escuchando y hasta siempre. Gracias.